Distancia, muchas gracias por estar en este espacio informativo. Primero pedirle mil disculpas a Mauricio. El día de ayer teníamos una entrevista, pero por problemas de logística aquí tuvimos dificultades en nuestra computadora, no pudimos mantener esta entrevista con Mauricio, pero hoy estamos con él. Mauricio es director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Hay una sorpresa que da en el país y es el famoso Exipol. Ya de esto, como creo que nos estamos acostumbrando, Mauricio, a ver ahora, hace tiempo atrás, se dan unos resultados. Y voy a citar, cuando aparentemente Exipol anuncia que gana Guillermo Lasso en su segunda intento de llegar a la presidencia, hay un apagón y efectivamente en el conteo de los votos estaba subiendo Lasso. Hay un apagón y de manera sorpresiva cambia la votación. Hoy en día vemos que se dan unos resultados en el Exipol, pero no es únicamente de una ciudad, son de varias ciudades. Mencionemos Quito, mencionemos Guayaquil, prefectura de la provincia de La Suay, empate técnico de 4 candidatos hasta ese día domingo que estaban con los mismos números, diferían nada más que décimas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto no lo atina? Si pensamos y decimos como introducción que esto es, usted va, sufraga, sale y le cuenta lo que vino dando. ¿Por qué la equivocación en el Exipol? Porque esto es una encuesta a boca de urna, en donde el ciudadano expresa lo que vino votando y los resultados dicen otra cosa. ¿Qué impresión tienes, Mauricio? Buenos días. Rubén, buen día. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Y pues no puedes sino sacarme una sonrisa tu comentario, toda vez que es realmente increíble que se haya presentado datos a las 5 de la tarde del día domingo, anunciando alcaldías y prefecturas de un exit poll con un margen de error del 3% y con equivocaciones que en realidad han sido impresionantes. No nos enfoquemos, mira tú, en ninguna de las ciudades principales o provincias principales del país. El día domingo, el Exit Poll anunciaba que la nueva prefecta de Cotopaxi era Tania Vázquez y que Lourdes Tibán estaba en tercero o cuarto puesto. Se cuentan los votos y aparece primera. Podríamos incluso mencionar el caso, que es quizá el que en lo personal me generó mucha preocupación, de la prefectura de Los Ríos, donde el Exit Poll anunció el triunfo de Eduardo Mendoza por sobre el del prefecto en funciones, Johnny Terán. Y pues, en definitiva, Johnny Terán en una entrevista posterior dice que a él le pidieron dinero para hacer el Exit Poll en la provincia de Los Ríos. $12,000 al inicio, $7,900 después, y así no funcionan las cosas. O sea, el resultado que estamos viviendo es definitivamente el de no un trabajo profesional, sino el de un negocio. Y muchas veces esos negocios, claro, le resultan muy positivos a una persona, pero bastante negativos y terribles para la opinión pública en general, ¿no? Pero Mauricio, todos esos datos ya se dan luego de cerradas las urnas. ¿Cuál sería, digo yo, el objeto de presentar unos datos, crear una duda y dejar realmente una incertidumbre enorme a todo un país? Honestamente desconozco y no quiero especular, Rubén, porque me parece irresponsable presentarle al país ese tipo de datos. Mira que en Cuenca no se equivocaron cuando hablaron de un cuádruple empate, que no se podía designar un ganador porque efectivamente la diferencia entre el primero y el cuarto era mucho más pequeña o mucho más mínima que el margen de error. Así es que ahí sí se actuó con responsabilidad definitivamente. No es posible, insisto, que se manipule de esta forma las cosas. E incluso lo que a mí más me preocupa, Rubén, es que en un tema tan sensible como el de la consulta, el del referendo que tuvimos el día domingo, hasta el último día, el día sábado, porque en teoría no se hizo exit poll, se nos decía que pues del sí ganaba 75-25. Y yo no creo,
definitivamente que esa haya sido una opción real, ni siquiera el día anterior a las elecciones. Eso es realmente impresentable. Y las encuestadoras, las casas de estudios de este tipo, lo que hacen es muchas veces fallar en sus metodologías, muchas veces fallar en el muestreo territorial, y eso sí distorsiona los resultados. Mira tú, clarísimo, Rubén, lo que ocurre en la provincia del Guayas, donde si tomaríamos en cuenta la votación de los cantones, exceptuando quizá Guayaquil, San Borondón, Durán, gana Susana González. Pero si nos enfocamos ya con los cantones grandes y un buen muestreo, nos daremos cuenta que no había forma de no reconocer el triunfo de Marcela Guiñaga. Así es que esas fallas técnicas, estas fallas metodológicas, que muchas veces, al igual que los políticos, por orgullo no se reconocen, estamos acarreando desde hace mucho tiempo, y no solo en Ecuador, sino en varios países de la región. Quiere decir, Mauricio, que incluso en el histórico que se venía marcando, porque si vemos, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la provincia del Guayas, los históricos daban que ganaba la alcaldesa y ganaba la prefecta González y Viteri igualmente, y lo hacían con una holgada diferencia cada una de las candidatas. En la ciudad de Cuenca la misma cosa pasa en la prefectura de la Suay, Mauricio. El Exipol lo da ganador a Marcelo Cabrera con 5 puntos Así de diferencia de J. Lloret, y resulta que ya en el conteo la diferencia es casi de 2 puntos que se va a Lloret sobre Marcelo Cabrera. Lo mismo pasa en Guayaquil. Quiere decir que hay un mal levantamiento de las muestras, o Totalmente. quizás hoy una manipulación de la información para distorsionar al ciudadano y enfocar, y de esta manera conducirle e inducirle a dónde debe votar. Es probable, Rubén, que en las encuestas ocurra eso, porque sí hay en algunos estrategas y marqueteros políticos la teoría de subirse al carro del ganador, que hay gente que ante la indecisión y la incertidumbre espera datos de encuestas para ver quién es el más opcionado y decir, uy, yo voté por quien ganó las elecciones. Así es que en las encuestas es posible que se haga eso. Mira que incluso se veía encuestas manipuladas durante la última semana, por debajo de la mesa, por supuesto, porque no había cómo hacerlas públicas, en las que se anunciaba ganadores muy poco probables en ciudades como Quito. Después incluso, te digo, nos hacían llegar, al menos acá, me imagino que a ti te pasó lo mismo en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay, durante el día domingo, los famosos cortes de Exit Poll, con unas cifras realmente ridículas. O sea, mira, Rubén, a nosotros nos llega un corte de Exit Poll de clima social que no hizo Exit Poll, ubicando a un candidato que quedó muy abajo en las elecciones, como peleando la punta con Jorge Yunda, y Pavel Muñoz desaparecido. O sea, desinformación, información falsa a la orden del día. No obstante, estamos hablando de encuestas previas y encuestas falsas. Pero que esto haya ocurrido con un exit poll transmitido a través de los medios de comunicación una vez cerrado el proceso electoral, en lo personal, Rubén, lo considero impresentable. Mira lo trágico que fue, en el caso de Azuay, ver a Marcelo Cabrera festejando y dando declaraciones como prefecto electo. Que el exit poll, como tú bien dices, haya dicho que Juan Cristóbal Lloret quedó en tercer lugar. Y el resultado, contados los votos, es bastante diferente. Así es que mira que estas cuestiones tienen que, yo diría, regularse de mejor manera, de tal forma que no se afecte al ciudadano, a su derecho a elegir, y por supuesto se intente maliciosamente distorsionar el resultado de las elecciones. Ahora, analicemos la parte que viene luego de estas elecciones. Ya los resultados están dados. Tenemos problemas con el Consejo Nacional Electoral y problemas que se han dado en 6 provincias, que se dieron también ganadores a otros personajes que no eran cambiados. Hay un asunto que dicen que es tema de la impresión de las papeletas, que no saben, Diana Tamaín, no sabe absolutamente nada la señora Tamaín. Está en el Consejo Nacional Electoral y no sabe nada. Lo que más bien ha hecho es hacer un oficio y decir, Contraloría, venga a dar revisando qué es lo que pasó. Los diseñadores diseñaron mal. Los que imprimieron cambiaron. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta situación a esta altura de los años, Mauricio?
Ese error también es imperdonable, Rubén. Pensemos por un momento cómo ha sido un proceso electoral tradicional. En la papeleta hay un orden de los candidatos establecido por el primer número de su alianza o el número de su organización política. Se establece ese orden, no importa el número, pero el candidato A, B, C, D. El acta en la que se registra el conteo de los votos debe tener el mismo orden para que se registre el resultado. A, B, C, D. Cuando hay una elección de segunda vuelta presidencial, tú tienes una papeleta y un acta, lo cual hace más probable que quienes estén contando los votos revisen bien los detalles del acta para no cometer errores. Pero mira, Rubén, que en esta elección tuvimos al menos 7 papeletas y ojo, una de las papeletas, la del referendo, no tenía un acta única, tenía 8 actas, una por cada pregunta. El momento en que se produce este incidente que tú mencionas, la gente dice, ¿por qué? Explíquenos la razón. Y nadie puede asegurar con firmeza si fue el diseñador de las actas, si fue el Instituto Geográfico Militar que imprimió mal las papeletas o X y Z cosas, que uno termina teniendo una papeleta con los candidatos A, B, C, D, y en el acta para contar los votos te ponen C, B, A, D y te cambian el nombre. Por lo tanto, hay altas posibilidades de que al momento de contar, quienes contaron los votos y los registraron en la acta, y pensaron que había que registrar en orden en función de los datos que se ha contado uno por uno y puede haber habido confusión por ese cambio. Por eso es que ahora, por ejemplo, en Loja se está contando voto a voto y se está esperando en este caso cuál será el resultado final. Esa situación afortunadamente no se ha producido en una provincia como Pichincha ni en una ciudad como Quito, donde al haber una diferencia que nos guste o no es mínima, estamos hablando del 3% en el caso de la alcaldía y menos del 3% en el caso de la prefectura, podría haber traído consecuencias, ¿no? Mauricio, en el tema de la consulta ya, el presidente prácticamente salió a pronunciarse que admitía su derrota. Todavía no tenemos los resultados finales de la consulta, no los tenemos, esa es la verdad. Siguen en este problema y en este lío. Viene una lectura después de las elecciones, una debilidad enorme del gobierno nacional frente a la respuesta de la población ecuatoriana, en donde Asamblea le incita al presidente a ir a una muerte cruzada. Colectivos, Frente Unitario de Trabajadores, UGTE, centrales sindicales del país, no quieren ir a un diálogo. La CONAIE se pronuncia. El gobierno entra en crisis, se habla incluso de cambio de ministros. Nosotros estamos lejos de la capital. Tú estás donde que las papas se queman y se cocinan en la ciudad de Quito, es la capital política del país. ¿Qué es lo que se dice? Se habla que un ministro se va, que va a venir otro, que hay crisis de gabinete. ¿Qué es lo que está pasando? El Pipo Lazo pone un artículo Quo Vadis que deja en evidencia. La Posta denuncia un nuevo audio de la prima de la señora Romo. Le toman en la frontera a este señor Guim tratando de escapar. ¿Qué está pasando? Que definitivamente en lo personal he llegado a la conclusión de que tenemos un presidente que vive en una burbuja y está totalmente desconectado de la realidad. Tú acabas de citar lo ocurrido el día de ayer. Mira que hace 3 semanas, incluso en el ámbito periodístico, había quienes indignados decían que lo de la posta no era periodismo, sino que lo que buscaba era desestabilizar al gobierno. Esos primeros audios incluso le costaron el puesto al secretario anticorrupción, que como recordarás no solo era secretario anticorrupción, sino que había sido bautizado como el filósofo de cabecera del presidente. Ese era el nivel de cercanía. Y sin embargo, un audio criticado, atacado hasta por el propio periodismo, termina removiendo un montón de piedras en el gobierno nacional. El día de ayer ocurre lo mismo. Y mira qué tan simpático es este tema del audio. Creo que ayer además la información fue mucho mejor presentada por la Posta, que el ex subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, una persona delegada por el presidente incluso para ciertos directorios, una persona nominada dentro de una de las ternas para formar parte de la Corte Constitucional,
que tiene además tanta cercanía con el presidente y con el gobierno, que va como secretario particular del nuevo Procurador General del Estado, de quien ya se ha hablado sus nexos con la presidencia de la República, es detenido en la frontera después de ayer haber presentado un medio de comunicación, La Posta, unos audios que lo involucran directamente y de manera descarada en actos de corrupción. La ciudadanía ya no come cuentos, Rubén. La ciudadanía estaba muy a la expectativa de un gobierno que decía, por ejemplo, luchar contra la corrupción desde el primer día, de un gobierno que decía saber qué debía hacer con la inseguridad o con la situación económica. Esas son las tres prioridades de los ecuatorianos que casi 2 años después ven que ni el presidente ni el gobierno dan pie con bola, como se dice coloquialmente. Y en un referendo en el que además se han sobredimensionado desde el inicio las expectativas, la ciudadanía dice, ratito, las cosas no son así. Y el resultado final es un revés. Una vez más, al igual que en todos los otros referendos del momento, esto, en lugar de ser una discusión de fondo, se convierte en el termómetro de popularidad del gobierno de turno. Tú has topado un tema fundamental y no quiero alargarme en esta respuesta. Estoy este momento con los resultados del referendo con corte jueves 9 de febrero a las 7:40 de la mañana. Pregunta 1 nada más. Total de actas procesadas, el 98.97%, pregunta 1. Ya se ha reducido el número de actas con novedades, es decir, ya hay actas que se ha revisado respecto de sus novedades y tenemos que de 34, o sea, por 34.075 actas válidas, hay 6.277 con novedad, más o menos el 18%. Pero habiéndose superado las actas con novedad, solo en la pregunta 1, el no incrementa su diferencia con el sí. Diferencia que originalmente era de 3 puntos, a este momento, con corte a las 7:40, es de 3.4%. Hay personas que dicen que las actas con novedad son las que darían el triunfo del sí, al menos en 1, 2 o 3 preguntas, lo hemos visto en redes sociales. Cuidado y después se llevan la sorpresa de que las actas con novedad terminan ampliando la diferencia con el no. Yo creo que es irresponsable tanto de quienes están haciendo estas afirmaciones como del propio Consejo Nacional Electoral no llevar este proceso a la altura con total y absoluta transparencia y permitiendo que personas como tú y como yo podamos estar detrás de lo que efectivamente es el conteo de votos. La pregunta es, y habíamos analizado contigo, Mauricio, el tema de la consulta popular. Había preguntas que caían por su propio peso. O sea, ¿qué es lo que pasó? Hay un tema que Lazo deja al descubierto sobre el aparato comunicacional que debía haber impuesto el presidente de la República, su secretario de Comunicación, errores que se han cometido. Y resulta que va a terminar perdiendo por goleada esta consulta popular. ¿Qué pasó? ¿Qué debilidad mostró el gobierno cuando más bien lo que se auguraba, porque no solamente he mantenido una entrevista contigo, con varios juristas, y en el fondo todos coincidían en que esto iba a caer por su propio peso y que le iba a ayudar al gobierno nacional? Y termina siendo un revés complejo, difícil y poniéndole en una situación nada favorable para el gobierno nacional. Yo creo que muchas personas, Rubén, que estamos a favor de la democracia, que estamos conscientes de los problemas del país, que nos dimos un poco de tiempo para leer las preguntas y sus anexos, decidimos votar que no, y yo te lo dije en la última vez que compartí espacio contigo, porque nos dimos cuenta, por un lado, que había contenido engañoso en las preguntas, porque además habían construido un referendo extremadamente complejo y difícil de comprender para el ciudadano común, y porque habían sobredimensionado las expectativas y con esto no solucionaban los problemas de fondo. Acuérdate que cuando analizamos pregunta, por citar un caso, yo te había dicho quién en sus cabales podría apoyar la pregunta 2, la de la reestructuración del tema de la fiscalía, si es que el fiscal fuera Galo Chiriboga. Yo no voy a apoyar una pregunta que está pensada en torno a una persona y no en torno a una institución que necesita ser fortalecida. Probablemente
que es a favor de la democracia. Estamos Comer el cuento. Estamos con problemas en la conexión, Mauricio. Se nos cortó la última parte que estabas diciendo. No, lo que te decía Rubén en definitiva es que hay muchos elementos que pueden haber abierto paso a este triunfo del no. Y yo te digo en las 8 preguntas, si tú ves la diferencia incluso en preguntas como las del Consejo de Participación Ciudadana, es algo que ni siquiera llegando a un final feliz para Guillermo Lasso, que sería que todas las actas con novedad tengan todos los votos a favor del sí, ganaría el sí. O sea, no podemos ser ilusos en el sentido de haber hecho lo que se hizo de manera irresponsable, de haberse demorado 1 año y medio en planificar este referendo para esto, para que se convierta como se anticipó. Y tú mencionabas incluso lo dicho por Pipo Lazo en su artículo, para que esto se convierta, como históricamente ha sido, en un referendo respecto de la popularidad del presidente. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después? Eso es lo que nos tiene en zozobra ahorita a todos los ecuatorianos, Mauricio. Nos tiene con tremenda preocupación. Mira lo que dice el ministro de Gobierno, el ministro Jiménez, que los resultados no son tan dramáticos. No sé dónde vive Jiménez. O está en este país o está en otro mundo. Vive en una burbuja definitivamente, mi querido Rubén. Mira tú, los resultados no son tan dramáticos. Bueno, ahora al menos ha matizado ese tema, porque anteriormente y en reacción inmediata decía que si esto es un referendo de popularidad del presidente, entonces el presidente tiene un 48% de popularidad. Nada más absurdo que un análisis tan miope, sin autoevaluación y sin autocrítica de por qué ha pasado lo que ha pasado. En fin, de nuevo, compartimos esa preocupación de qué viene después. Ni siquiera hay certeza en cuanto a cambios en un gabinete donde hay responsables. Ni siquiera hay certeza respecto a los siguientes pasos. Si para el gobierno nacional sigue siendo una preocupación el tema de la seguridad o el tema de la economía, pues vamos por otro lado, dejemos la vía constitucional, veamos qué puede hacer el presidente por decreto ejecutivo, qué proyectos de ley puede presentar a la Asamblea para que incluso la Asamblea quede en evidencia de ser culpable de la falta de gobernabilidad o viabilice de manera positiva un cambio que nos beneficie a todos los ecuatorianos. Pero, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué el gobierno no tuvo un plan B? ¿Por qué el gobierno ni siquiera tuvo un plan A en el caso de ganar la consulta? Pensaron que todo era el 5 de febrero y punto. Así no se juega a la política. La política tiene que ser jugada de manera limpia, honesta e inteligente. Y pensando siempre que quienes están en la Asamblea o en el Palacio de Gobierno son simplemente receptores de un mandato de la ciudadanía y que quienes estamos del otro lado somos quienes efectivamente mandamos y tenemos que estar muy atentos de los siguientes pasos para actuar como corresponde y pedir, por supuesto, respeto a la democracia, respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento de la institucionalidad. Una última pregunta, Mauricio. Como que el gobierno entra en una terapia intensiva, la Asamblea empieza a pronunciarse y más fuertemente ir a una muerte cruzada. ¿Le ves viable? ¿Crees que el presidente tome esa decisión de ir a una muerte cruzada frente a un gobierno extremadamente desgastado? Me parecería irresponsable en este momento ir a una muerte cruzada. La situación de debilidad política y debilidad institucional es enorme. Y creo que más bien lo que corresponde en este momento no es tampoco un llamado al diálogo nacional como lo ha hecho el presidente, sino empezar a trabajar, a implementar acciones concretas que empiecen a dar resultado y que le den algo de oxígeno al gobierno. Sabemos que en la política hay conspiradores a tiempo completo, en casa o fuera de ella. Hay que hacer cuestiones positivas que impacten de manera positiva en la vida de la gente y automáticamente se dará, no tengo la menor duda, un aumento en la credibilidad y en la confianza, un aumento en la esperanza. De eso se trata. No todo está perdido, diría yo. Mira, Rubén, que falta un poco más de la mitad del mandato del presidente, 2 años y 3 meses aproximadamente. ¿Se pueden hacer cambios? Por supuesto que sí, pero para poder hacerlos, el punto de partida es reconocer los errores, hacer autoevaluación, hacer autocrítica y tener voluntad de cambio. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en este espacio informativo. Un buen día. Siempre un gusto, Rubén. Un abrazo en la distancia para ti y a nuestra audiencia también.
Muy amable. Gracias a Mauricio Alarcón Salvador en este análisis que hemos hecho.